Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Aquí estamos de regreso. Vamos a estar hablando siempre de los manuscritos alejandrinos. Y es que resulta que estos son los manuscritos a los cuales se refieren las notas al pie en las distintas versiones modernas, cuando se refieren a que son los más antiguos y mejores manuscritos, los mejores y más antiguos manuscritos, aunque algunos solo dice los más antiguos. Ahora bien, el hecho de que sean antiguos no significa que son los mejores. Es decir, son dos atributos distintos. Una cosa es la antigüedad de un documento y la otra cosa es la calidad interna del documento. Y ya hemos visto en los videos anteriores de esta misma serie que los manuscritos alejandrinos son escasos y fragmentarios. Hoy vamos a ver la calidad y igual, por lo mismo de que son escasos y fragmentarios, es difícil de tener suficiente material para saber de qué calidad son, qué calidad de copiado, porque hay que tener un criterio objetivo que aplicar para medir la calidad. Calidad con respecto a qué, ya que el trabajo del copista era copiar el texto en el idioma que lo estaba copiando. Si una persona cometía muchos errores de copiado, errores de transcripción, se saltaba palabras, se saltaba frases. Si una persona cometía mucho error ortográfico o gramatical, entonces era una copia de baja calidad. Y con una copia así, llena de errores de baja calidad, nadie puede pararse y leerla en público porque tiene demasiados errores. Y eso es una de las evidencias que nos indica que este tipo de texto alejandrino no fue utilizado para el culto. ¿Por qué? Porque estaba lleno de errores. Es difícil leer un documento y que alguien que puede leer y escribir, es difícil leerlo cuando está lleno de errores. Entonces, vamos a ver hoy, nos vamos a dedicar a ver, bueno, como les decía, ¿verdad? Ya vimos lo que es la escasez de este tipo de manuscritos. También ya vimos la discordancia en lo que llamamos Concordia Discourse. Y entonces ahora nos vamos a enfocar en la mala calidad de copiado. Así que espero que sea de bendición para todos ustedes. No se olviden de suscribirse y de darle like. Y bueno, hemos estado manejando esta tabla en la cual se puede ver el carácter escaso y fragmentario de los manuscritos alejandrinos. Y ahora vamos, entonces, nos vamos a enfocar en lo siguiente. Si esa barra gris representa el texto del Nuevo Testamento, y bueno, hay 5 secciones aquí dispuestas, está los Evangelios, el libro de Hechos, las cartas Paulinas, las cartas católicas y Apocalipsis. Vamos a enfocarnos a estudiar el papiro, la calidad de copiado del papiro 45, 66 y 75 en los Evangelios, junto con Aleph y el Vaticano. Y vamos a hacer lo mismo en las cartas católicas, particularmente en Judas, con el papiro 72, Aleph, que es el Sinaítico, y el Vaticano. Así que tratando de ir a donde están los manuscritos mejor considerados como los mejores por la crítica textual, vamos a ir ahí y vamos a ver qué calidad de copiado tiene. Para la primera parte en los evangelios, me voy a basar en un estudio realizado por E.C. Cowell y citado por el doctor Pickering. Y para la parte de Judas, me voy a basar en un estudio realizado por el doctor Pickering, basado en un libro publicado por Tommy Wasserman.
Vamos a comenzar primero con los datos de E.C. Caldwell. Pues resulta que E.C. Caldwell estudió minuciosamente los hábitos de los escribas de los papiros griegos antiguos del Nuevo Testamento y reportó sus errores. Y esto aparece en un artículo en la revista The Bible in Modern Scholarship, y el artículo se llama Los hábitos de los escribas en papiros tempranos. Dos puntos, un estudio de la corrupción del texto, de 1965. Él nos brinda la siguiente información. El papiro 66, que es un papiro temprano del tercer siglo temprano, contiene parte del libro del Evangelio de Juan, según Juan. Contiene un 92%, contiene unos 814 versículos, aunque es verdad, por ser un papiro no es que está completa la información, pero si contamos el número de versículos, esa es la cantidad de información que contiene 814 versículos. En ese, en ese espacio de copiado, el escriba del papiro 66 comete 400 itacismos. Un itacismo es un error en las vocales que suena similar. Hay eh, tres vocales que suenan casi lo mismo y dos parejitas de vocales que suenan junto con las otras tres, son como cinco. Entonces, la gente se equivocaba. ¿Sí? Es como decir, eh, se venden tortillas con B de burro, ¿verdad? O decir, se hacen fletes y hace sin H, ¿verdad? Son errores, ¿sí? Y comete 482 singulares. Singulares es lecturas que solo aparecen en ese manuscrito y no aparecen en ningún otro manuscrito griego, lo cual significa que son creaciones propias del escriba, son errores cometidos por el escriba. En este caso, el 40% de estos errores singulares carecen de sentido, o sea que alguien que lee ese error diría, eh, no sé de qué está hablando. Sí. Entonces son 882 errores de copiado. El papiro 75, que es muy estimado por los críticos textuales y sus discípulos. Es un papiro que también es del tercer siglo en su porción temprana y contiene Lucas y Juan, pero no todo Lucas, solo aproximadamente un 68% de Lucas y un 71% de Juan, que son 1409 versículos. Es un poco más extenso. En este espacio, en esta cantidad de trabajo de copiado, Easy Cowell reporta 145 itacismos y 247 lecturas singulares, 25% de las cuales son lecturas sin sentido. Así que reporta entonces 145 más 247, 402 errores de copiado. El papiro 45, que es del tercer siglo y contiene parcialmente partes de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos, contiene unos 749 versículos aproximadamente. Y en este lapso, él comete 90 itacismos y 275 lecturas singulares, de las cuales un 10% no tiene sentido. Entonces, estas lecturas singulares tienen más sentido
hacen sentido, o sea, se pueden leer, se pueden comprender, aunque no aparecen en otros manuscritos. Y hace más sentido que los dos papiros mencionados anteriormente, que es el papiro 66 y el papiro 75. Este copista, este señor, él sabía un poco más lo que estaba haciendo. En total son 365 errores. Entonces, vamos a tratar de sacar una estadística y se puede sacar de la siguiente forma. Papiro 66 contiene 882 errores en 814 versículos. Prácticamente tiene un error por versículo. El papiro 75 tiene 402 errores en 1409 versículos. Entonces prácticamente tiene un error cada 3.5 versículos. Y el papiro 45 contiene 365 errores de copiado en 749 versículos. Y esto nos da un error cada dos versículos. Y así está el asunto. El papiro 66 copia un versículo y comete un error. El papiro 75 copia tres versículos y medio y comete un error. Y el papiro 45 copia dos versículos y comete un error. Si una página de texto griego estándar tiene 25 versículos del Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a hablar de esta página. En esta página cabe, en estos 25 versículos, cabe un libro del Nuevo Testamento, cabe el libro de Judas. Y esto es importante porque el siguiente estudio es un estudio en el libro de Judas. Entonces, queremos hacer un estándar para tener una forma de comparar el estudio de Easy Caldwell con mi análisis y el estudio del doctor Pickering y del doctor Tommy Wasserman con el otro análisis. Necesitamos algo, un punto de comparación. El punto de comparación es esta página hipotética de 25 versículos. Si una página de texto griego tiene 25 versículos, entonces, ¿sí? El papiro 66 que comete un error por versículo tendría 25 errores. El papiro 75 que comete 3.5 errores por versículo, perdón, un error cada 3.5 versículos contendría 7 errores. Y el papiro 45 tendría 13 errores. Y entonces vamos a guardar esta estadística y la vamos a aplicar posteriormente. Wilbur Pickering dice en su Identity 4, que ya va por el Identity 5, ¿verdad? Pero esto fue hecho em, hace algunos años. Consideren el caso del papiro 66. Este papiro en manuscrito es tal vez el más antiguo manuscrito del Nuevo Testamento en existencia, circa año 2000, de cualquier tamaño. Contiene casi todo Juan. Es una de las peores copias que tenemos. En promedio tiene un aproximado de 2 errores por versículo. Muchos de estos errores son errores obvios, errores insensatos, errores sin sentido. Con base en el patrón de los errores, es evidente que el escriba copió sílaba por sílaba. No tengo reservas en afirmar que la persona que produjo el papiro 66 no sabía griego. Si hubiera entendido el texto, no hubiera cometido el número y el tipo de errores que cometió. Es decir, el doctor Pickering dice que, eh, es decir, cuando él se saltaba palabras,
Cuando él se saltaba el texto, se saltaba sílabas, lo que significa que él iba copiando sílaba por sílaba. Pero cuando uno copia, digamos, si yo voy a copiar errores sin sentido, copio errores sin sentido y después, con base al patrón de los errores, copio con base al patrón de los errores. No voy sílaba por sílaba. Entonces, debido a que este copista cometió errores que nos muestran que él copiaba sílaba por sílaba, el doctor Pickering dice que no sabía griego porque cometió los errores, pero no sabía que los estaba cometiendo. Y sigue adelante. Con base al patrón de errores, es evidente que el copista que hizo el papiro 75 copió letra por letra. Esto significa que no sabía griego. Cuando se transcribe a un lenguaje que uno conoce, se copia frase por frase o por lo menos palabra por palabra. Kurt Aland argumenta que antes del 200 después de Cristo, la marea había comenzado a cambiar en contra del uso del griego en áreas de habla latina, siríaca y copta, y que 50 años después el cambio a los lenguajes locales estaba bien avanzado. Es decir, en la época del copiado de estos papiros, ya había menos gente que hablaba griego. Eso es lo que está diciendo Pickering. Pues resulta que este, el escritor del papiro 66, que cometió 25 errores por página estándar, copió letra por letra. El del papiro 75 sílaba por sílaba y el del papiro 45 frase por frase. Ahora nos vamos a ir al estudio del doctor Pickering, em, que se basa en un libro que es un estudio del doctor Tommy Wasserman. Doctor Tommy Wasserman, él estudió todos los manuscritos de la epístola de Judas, su texto y su transmisión. Entonces, él menciona en su libro, el doctor Wasserman, nombra 514 manuscritos de texto continuo de Judas y los clasifica según el número de variantes o errores en el texto. Entonces, el doctor Pickering toma esos datos y él dice, bueno, vamos a tomar como un error de copiado una variante singular que aparece en menos del 5% de los demás manuscritos. Pues no es una singular completa, sino que es una bien baja, minoritaria. ¿Sí? Estamos hablando que esta variante solo aparece en menos del 5% de los demás manuscritos, así es como se define en este estudio del doctor Pickering el error. Y entonces, eh, esto como prueba de la mentalidad del copista al momento de realizar su trabajo. Y este es el resultado. En esta tabla aparecen los 514 manuscritos de texto continuo, clasificados según el número de errores en el texto. Y podemos ver en la porción vertical el número de manuscritos, que en la parte de la parte más izquierda dice, la parte más alta es 61. Y de ahí vemos cómo las columnas van bajando. Y en el eje horizontal es el número de errores. Por ejemplo, hay 61 manuscritos que no tienen ningún error de copiado. Hay 51 que tienen un error. 44 que tienen 2, 55 que tienen 3, 50 que tienen 4, etcétera. Y esto da una curva inversamente proporcional, lo cual ha de llamar la atención a los que saben de matemática o de estadística. Resulta que entre
Entre más errores de copiado, hay menos manuscritos. Es decir, que en su mayoría los copistas hacían su tarea. El 50% de los manuscritos tienen cuatro o menos errores de copiado. En Judá, perdón. El 75% tienen 9 o menos errores. El 95 tiene 18 o menos errores de copiado. Entonces, los que tienen 19 errores o más están por fuera del 95%. Ya esa sería una anormalidad, están en el margen, serían marginales, ¿verdad? En cuanto a la calidad de copiado. Estoy hablando estadísticamente. Ahora, estos que estoy colocando acá en color azul son los manuscritos de la familia 35. Y podemos ver cómo resalta su buena calidad de copiado. 43 sin errores, 19 con 1, 12 con 2, 10 manuscritos con 3 errores, 2 con 4, 1 con 5 y solamente uno con 8 errores. Y no hay ninguno con más de 8 errores. Recordemos que es una página estándar de la que estamos hablando, de 25 versículos. Entonces ven cómo la calidad se despega del resto de los manuscritos. El 95% de los manuscritos aquí presentados son bizantinos. Esas columnas representan la masa bizantina. Y esto es importante tomarlo en cuenta, es decir, la calidad de copiado de la familia 35. Ahora, el manuscrito, el códice alejandrino, contiene 12 errores, que está por fuera del 50%. El códice vaticano contiene 14 errores. Está por fuera del 50, pero por dentro del 95. Aquí el sinaítico es marginal. El sinaítico, bueno, ahí dice 14, pero realmente son 24 errores. Sinaítico tiene un error por versículo, básicamente. Y el papiro 72, que en este caso es el más antiguo para el libro de Judas, contiene 51 errores. Te quiero que pongan mucha atención porque este es un dato, no es una interpretación. El, el papiro más antiguo para Judas es el peor, el que tiene la peor calidad de copiado de todos los manuscritos que hay para Judas. ¿Qué pasa? Entonces, los manuscritos más antiguos no son los mejores, son los peores, deberían de ser los mejores, pero no lo son, no lo son en la realidad. Y aquí lo podemos ver de una forma explícita. Entonces, el papiro 72 tiene dos errores por versículo, el sinaítico un error por versículo y el Vaticano y el alejandrino tiene un error cada dos versículos. Mientras que hay 43 manuscritos de la familia 35 sin errores, ni un solo error. ¿Dónde estarían? Y aquí donde entonces tomamos los datos de Easy Caldwell, los datos de Tommy Wasserman y el doctor Pickering y tratamos de unirlos en esta curva. ¿A dónde estarían el papiro? 66, el 75 y el 45 en esta curva. Sabemos que esos tres papiros no tienen el libro de Judas, pero sabemos la cantidad de errores que cometieron y sabemos la cantidad de errores que cometieron en una página estándar de 25 versículos.
basados en esa página estándar de 25 versículos, extrapolando esa información, el papiro 66 estaría precisamente aquí en la barrita de 25 errores. El papiro 75 no estaría tan mal, sería los regularones, con 7 errores. El papiro 45 estaría junto con el alejandrino y el vaticano, con unos 13 errores. Y entonces podemos ver claramente que la familia 35 tiene la mejor calidad de copiado, mientras que la familia alejandrina tiene la peor calidad de copiado. Y esto es importante. Los manuscritos más antiguos, que son papiros y unciales, no son de alta calidad, son manuscritos de baja calidad, por lo cual no pudieron ser usados para el culto y por lo cual no fueron copiados posteriormente. No fueron copiados posteriormente porque era un texto lleno de errores, de lecturas singulares, muchas de ellas sin sentido. ¿De quién va a querer tener un papiro 72 en sus manos para leerlo en público o para su lectura personal cuando ve que está lleno de errores de copiado y errores ortográficos y gramaticales? No se puede usar un texto así. Con que lo critican a uno por tener unos cuantos errores en su traducción, no digamos tener 51 errores en una página pues, de 25 versículos. Ahora, ahora vamos a ver, para finalizar, una información que nos brinda el doctor Pickering. Él escribe esta información en su libro Identity 4, en la página 196, pero también la menciona en un video en portugués y me llamó mucho, esta información me llamó mucho la atención. Él dice que el escriba bizantino promedio cometía de 3 a 5 errores por página. El, el escriba bizantino promedio. Entonces, yo escuchaba ese tipo de aseveraciones de parte del doctor Pickering, pero no tenía una fuente, ¿sí? Pero ahora analizando este gráfico de barra, vamos a hacer una situación bien interesante en la cual estos, estos manuscritos de la familia 35 los voy a sustraer y nos vamos a quedar con la masa bizantina. Y resulta entonces que si yo sustraigo los 43 sin errores, los 19 que tienen un error, los 12 con dos errores, los 10 que tienen tres, los 2 que tienen cuatro, el uno que tiene uno y el manuscrito que tiene 8, y yo lo quito, si yo quito los manuscritos de la familia 35, nos queda esta, esta gráfica. Y si ustedes conocen de estadística, la mediana está en 48. Es decir, hay 48 manuscritos que contienen 4 errores. Y el promedio, el bizantino promedio para Judas, contiene de 3 a 5 errores, que es precisamente lo que el doctor Pickering viene diciendo ya tiempos. Y esto él lo saca por su propia estadística, por su propia experiencia, y yo lo saco aquí de los datos que nos da Tommy Barseman y el mismo doctor Pickering. Y así como hay buenos copistas y malos copistas,
hay copistas promedios y copistas excelentes. Pues dentro de la familia 35 hay manuscritos promedio. El promedio, el copista promedio de la familia 35 cometía un error cada 2 páginas. Y el, el copista bueno, excelente de la familia cometía un error cada 5 a 6 páginas. Por eso en el lapso, en el espacio de los 25 versículos para el libro de Judas, eso era pan comido para un escriba de la buena calidad de la familia 35, por lo cual él no cometía un error al transcribir todo el libro de Judas, porque ellos eran de alta calidad y cometían un error cada 5 o 6 páginas. ¿Sí? Y esto lo podemos ver precisamente aquí. Sí que la mayoría cometió de 0 a 1 error en el libro de Judas. También tenemos que el doctor Pickering, él siempre ha dicho y afirma que el escriba alejandrino promedio cometía de 15 a 20 errores por página. Y esto también lo podemos ver acá, aislando las barritas a donde están todos estos manuscritos. Vemos que en promedio está aquí, promedio está aquí, ¿verdad? Cometiendo de 13 a 15 errores. Entonces, si vemos que aquí a donde tengo escrito que el manuscrito de la familia 35, bueno, el excelente, cometía un error cada 5 o 6 páginas y que el alejandrino promedio cometía de 15 a 20 errores por página, si nos vamos a la equivalencia en la base, porque uno es cada 5 o 6 páginas y el otro es por página. Si nos vamos cada 5 a 6 páginas, el alejandrino promedio cometía de 75 a 100 errores cada 5 o 6 páginas. En contraste, los mejores manuscritos hechos por los mejores copistas de la familia 35 cometían un error. Entonces es uno 1%. Es decir, cuando el copista de la familia cometía un error, el alejandrino cometía 100 errores. Esto es increíble. Esto no lo van a ver en otro lado. Si les gustó el video, denle like. Es decir, es información demasiado importante. Esta información la compartí hace como un año y medio, hace unos 2 años aproximadamente. Pero como mis videos son llenos de información y yo sé que esta información es importante, la estoy repitiendo acá. Y puedo dar fe, realmente, hermanos, los manuscritos más antiguos son los peores, no son los mejores. No podemos, no solo son escasos y discordantes entre sí, sino que son los peores, son los de peor copiado. No podemos basar un texto en manuscritos de tan baja calidad. El 40% de los papiros fueron encontrados en el basurero de la ciudad de Oxirrinco. 40% de los papiros del Nuevo Testamento vienen de un basurero. ¿Por qué estaban en el basurero? Que eran documentos que no servían, hermanos. Eran documentos de baja calidad de copiado. Y podemos ir hablando de este mismo tema, pero sería demasiado repetitivo. Así que yo quisiera hablar
todos los hermanos que están en seminarios, que están en cursos, ya sea en vivo, es decir, presenciales o online, que están sacando cursos y que están viendo este asunto de la crítica textual y del texto griego del Nuevo Testamento. No se dejen llevar por la supuesta lógica de que como son más antiguos son los mejores. No es así, porque ya les he dicho, la lógica, hay cosas que tienen lógica, pero no funcionan en la realidad, porque que son lógicas que no toman en cuenta toda la información. Les acabo de brindar toda la información y ustedes pueden ir a ver la fuente de ahí de Easy Caldwell, de Tommy Wasserman, del doctor Pickering. Ahí está la información y yo los animo a que la revisen, ¿sí? Para que vean realmente que solo por ser antiguos, no por eso, es que son los mejores manuscritos. No es así, no es así. Eso está fuera de la realidad. Y el bizantino promedio tenía una buena calidad, pero el Familia 35 promedio tiene la mejor calidad. Y dentro de los manuscritos de la Familia 35 se puede ver que hubieron copistas de altísima y excelente calidad. ¿No será allí que Dios preservó su texto? ¿No será que Dios usó a los mejores copistas que básicamente hacían su trabajo excelentemente para preservar el texto? Sí, porque Dios es el más interesado en preservar el texto. Y así como Dios me ha movido a hacer estos videos y a ustedes para verlos y para investigar y para meterse a asuntos de crítica textual, Dios mueve los corazones. Y Él, eh, él recompensa el buen trabajo. Él recompensa a las personas que son fieles en lo poco y los exalta y los pone, que Dios mismo sabe que si son fieles en lo poco van a ser fieles en lo mucho. Entonces, tenemos que este grupo exclusivo de copistas que ellos entre sí nunca se conocieron, nunca, porque para tener, para tener un manuscrito del siglo XIII casi sin errores, significa que los 10 5 10 copistas, 15 10 copistas anteriores tampoco cometieron errores de copiado. O sea, toda la línea de genealogía de ese manuscrito fue de copistas excelentes. Entonces, a medida va pasando el tiempo, claro, se van introduciendo errores en todos estos manuscritos, pero los manuscritos que fueron más fielmente copiados hasta el final de la transmisión textual, que es allá por el siglo XV, los manuscritos que más fielmente fueron copiados son los que preservan el texto de la familia 35. Por eso decimos que si Dios preservó el texto del Nuevo Testamento, lo hizo en la mejor línea de transmisión con los mejores copistas y precisamente ese es el mayor argumento para decir que el texto, que la redacción original exacta del Nuevo Testamento está en el arquetipo, en el texto común, en el arquetipo de la familia 35. Así que mis hermanos, los dejo con esto y nos veremos en la próxima. Yo creo que ya hemos estado hablando demasiado acerca de los manuscritos alejandrinos. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de algunos otros temas, ¿verdad? Para airear un poco el cerebro y después vamos a regresar otra vez a, a los datos que presento en mi segunda edición de la traducción La Palabra Preservada, que es la traducción del
texto griego de la familia 35. Entonces, recientemente publiqué la segunda edición con 163 páginas más de información. Así que si ustedes la quieren, yo con gusto, mucho gusto, yo les mando una copia gratis. Solo me escriben a mi correo a Eduardo Flores UGC, sería U de uva, G de gato y C de casa. Eduardo Flores UGC @yahoo.com. Me la solicitan y yo con mucho gusto se las mando, ¿verdad? Así que espero que pasen un bonito día, que el Señor los bendiga y recuérdense que Jesús murió en la cruz para perdonar los pecados de toda la humanidad y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Así que pasen buen día y que el Señor los bendiga.